Hermanos y hermanas, muy buenos días o buenas tardes, según como me escuchen. Un saludo a todos ustedes en este día 25 de abril, que es fiesta pues de San Marcos, evangelista. No es apóstol, porque él fue niño cuando estaba todavía Jesús enseñando y predicando, pero ya después ya se trabajó con San Pablo y acompañó hasta cuando fue a Chipre, etc. Entonces, pero ya después, pero él escuchó y vio muchas cosas y por eso él ha relatado con mucho detalle. Hermanos, el tema de hoy en nuestro camino para la santidad, que les he dicho siempre, todo eso que estamos hablando, hermanos, es para la santidad, para irnos al cielo. Ese es nuestro objetivo. Mensajes franciscanos y todo el mensaje que hacemos nosotros es para que ustedes lleguen al cielo. Y para ir al cielo tenemos santos que han ido muchos ya y que han podido hacerlo como nosotros. Y por lo tanto, por eso tratamos en una aparte un tema de los santos, el santoral. Y por otra parte vemos también cómo Dios nos enseña en la Biblia los textos correspondientes a hoy. Pero vemos ya cómo vamos a hacer ese camino. Y ese camino es nuestra conducta, nuestra vida. Entonces, la vida, decíamos, el hombre, ¿qué es el hombre? Hemos dicho ya mucho, que el hombre es un ser espiritual y material. Es también material, ¿no? Como alguien decía, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, pero también vive de pan. No solamente el hombre es materia, pero es materia, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos de ver el hombre como tal. ¿Y qué es el hombre en ese sentido? Un ser maravilloso. Ustedes todos somos personas, diríamos, grandiosas. La obra maestra, los italianos dirían, en Italia diríamos el capolavoro, lo mejor que ha podido presentarse ahí, Dios nos ha dado, una obra maestra realmente, porque somos dioses, somos humanos, por eso el Hijo de Dios se hace hombre, ¿no? Y nos muestra que es posible que nosotros también seamos dioses, ¿no? Ese es un poco el camino. Y el camino hemos visto que es la conducta, nuestro proceder, y por lo tanto, ¿cómo estamos procediendo? Hemos dicho que el hombre tiene sus sentidos físicos, vista, oído, olfato, tacto y gusto, alguien agrega el equilibrio, ¿no? Bueno, sentidos. Pero también tiene los sentidos espirituales, memoria, inteligencia, voluntad, imaginación, ilusión, también son sentidos espirituales. Eso hay que desarrollarlo, la mente. Pero también el hombre tiene ese aspecto de material, corporal, somático, pero tiene el elemento espiritual. Y entonces, para ese elemento espiritual que es el hombre junto, hay este camino que está en el mundo, pero no va a quedarse en el mundo, va a subir allá al cielo. Es el cielo, la gloria eterna. Este es el camino. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la revelación que Dios nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en la Biblia está todo eso y está desarrollado. Y se nos pone maravillas de todo cómo es el camino en la Biblia. Claro que es bastante extenso el tema y por eso a veces nosotros no podemos ni desarrollarlo ni leerlo todo, pero hay la forma que decimos el catecismo, la síntesis o la estructuración. Y por eso se nos enseña después de que la conducta del hombre, el hombre como tal, cuerpo y materia, es el hombre que actúa, el hombre que merece. Por eso, para ir al cielo, no solamente basta irse al espíritu, va a resucitar el cuerpo y alma va a ir al cielo. Como Cristo, no solamente fue el espíritu de Cristo, Dios, sino el cuerpo de Cristo. Cristo se aparece y le dice, es un fantasma. Se asustaron. ¿Para qué se asustan? Yo soy yo mismo.
soy el mismo. Dice, ¿tienen algo de comer? Y les dieron de comer un trozo de pescado. Y él comió, porque tenía cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, él tiene un cuerpo glorioso, sí, pero cuerpo. Entonces, hermano, nosotros también resucitaremos. Este es, diríamos, el fondo. Pero para eso tenemos lo que llamamos el acto virtuoso, la virtud. ¿Qué cosa es lo bueno? Obedecer a lo que Dios me manda, la norma. Hay cosas que son ordenadas. La virtud es actuar conforme a la norma, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la razón, diríamos, porque la razón, el bien, pues es razonable, todo es razonable. Por eso decimos luego que la virtud es obrar conforme a razón, conforme a la ley de Dios, el pecado, que en sí diríamos algunas veces niegan el pecado, no hay pecado. Podríamos decir que no hay pecado como tal. No es pecado, sino más bien ausencia de virtud, o sea, contra la virtud, contra lo que es correcto, y eso le llamamos pecado. Entonces, la infracción en el tránsito es un delito. No es un delito, sino una falta de cumplimiento de una norma, es una ausencia o contra la norma. A eso le llamamos delito. Y en la moral, en conciencia, le llamamos virtud o le llamamos pecado. Entonces, de acuerdo a nuestra enseñanza, decimos que es pecado. Es una falta contra la razón, lo que es ordenado, lo razonable, lo lógico, contra la verdad, contra la conciencia recta, es faltar al amor verdadero con Dios y para con el prójimo a causa del aspecto para otras cosas. Es decir, pecado es una acción u omisión contra el orden, contra la ley de Dios, contra la norma, llamémosle. Entonces nosotros decimos, es bueno si es conforme a la norma, a la ley de Dios. Si es malo, es contra la norma de Dios. ¿Y dónde aparece esto? Sucede en el libro del Génesis, en el capítulo 3, después de que Dios crea al hombre, dice, la mujer respondió, dice, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, no lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. ¿Por qué Dios nos manda y nos dice, eso no, todo muy bien, esto no, ¿ok? Entonces, al final, ¿qué sucede? A la mujer le gustó ese árbol que era atrayente, le atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Ahí viene el problema, diríamos, que no cumplió la norma de Dios. Ese es el pecado. El Señor nos manda algo, cumplámoslo. No lo hacemos, estamos contra la voluntad de Dios. El Señor nos prohíbe algo, no robarás, no matarás, y robo, mato, estoy desobedeciendo la ley de Dios. Eso es lo que llamamos pecado. Pero virtud es cumplir, obedecer a lo que Dios me manda. Entonces, hermanos, el pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En el Salmo 51, el pecado se levanta contra el amor de Dios. Es un desorden. Por eso, hermanos, nosotros cuidemos de, en lo posible, honrar, actuar de acuerdo a la razón. La razón está en base a la ley.
¿Y qué cosa es la ley? ¿Cuántos de ustedes han estudiado derecho? Los abogados. ¿Qué cosa es la ley? Es un ordenamiento de la razón, ¿no? Es un ordenamiento de la razón. Y ese ordenamiento está promulgado por la autoridad. Pongámosle por el presidente de la República, el Parlamento, el Congreso prepara la ley, cocina, diríamos, la ley prepara, pero quien lo proclama es la autoridad. Por eso la ley es un ordenamiento de la razón. Pero si no tiene razón una ley, no vale, no funciona, no debe ser, porque no es razonable. Lo que es razonable es ley. Lo que no es razonable, lo que no es lógico, no debe ser ley, aunque lo impongan, ¿no es cierto? Puede ser por imposición, por mandato, pero no es propiamente una ley. Por eso, hermanos, nosotros cuidemos de cumplir lo que Dios nos manda, porque el pecado propiamente es ausencia de bien, ausencia de lo bueno, y nosotros tratemos de cumplir todo lo bueno. Hay muchos pecados, sabemos, pecado mortal, pecado venial, pecados, diríamos, externos, pecados internos, un pensamiento, un odio que yo tengo a una persona, es pecado, evidentemente, porque Dios me manda, ama a tu prójimo, y el amor es interno, es afectivo, amar. Yo si odio a una persona, estoy contra la ley de Dios. No le he hecho nada, no le he tocado ni he quitado un pelo, pero lo estoy odiando. Es pecado interno. En cambio, pecado externo es cuando le golpeo o quiero matarlo, o le mutilo, o hago cualquier, o le golpeo, en fin, le agredo a la persona. Es pecado externo. Entonces, hermanos, hay muchas clases de pecado. Nosotros veamos que actuemos conforme a la ley de Dios, y por eso conozcamos las virtudes. Generalmente aquí decimos, ¿por qué hay tanto mal? Si decimos, ¿por qué hay tantos delitos? Como ya comentábamos, 4.000 delitos se cometen cada día en los municipios, se ven que hay unas denuncias de latrocinios, de crímenes. ¿Por qué tanto? Porque no conocemos la verdad de Dios, no conocemos la ley de Dios. La misma ley humana no la conocemos, tratemos de respetar. Entonces, hermanos, procuremos conocer, para formar la conciencia, conozcamos nuestros deberes. Por eso decíamos, para luchar contra la corrupción, conozca usted los 10 mandamientos, conozca el mandamiento de la caridad, conozca el mandamiento de la solidaridad para ayudar a los prójimos, y en fin, eso es. Si fuéramos así, ya en el libro de Isaías nos narra, nos dice, cuando venga el Mesías, cuando el reino de Cristo reine, ya no habrá pues no lobos ni corderos, no habrá, porque ya no seremos lobo del hombre, sino seremos hermanos, nos ayudaremos. Hermanos, esto podríamos decirle que nos ayude a vivir correctamente nuestra fe y cumplir, evitar el mal. Termino. El pecado en sí, podríamos decir, no existe. Lo que existe es ausencia de bondad, un desorden nomás. Por eso nosotros cumplamos el bien. Es como cuando la oscuridad decimos no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Nosotros en un lugar oscuro, en la noche oscura, encendemos aunque sea un fósforo y desaparece la oscuridad. ¿Qué pasó? No es que la oscuridad exista, es ausencia de luz. Por eso también el mal que tenemos en nuestra vida no es algo real en sí, sino es ausencia, falta de bondad. Nosotros difundamos el bien, difundamos la verdad, difundamos el bien y desaparecerá el mal. Estimados hermanos, no sé si ya lo hablaremos después, pero cojan este tema. El pecado en sí es ausencia de bien y más bien es una acción u omisión contra la ley de Dios, contra el orden, contra la ley también
como no humana, ¿no? Entonces pidamos al Señor que seamos obedientes a la ley de Dios, porque no como Adán y Eva, que saben que está prohibido y por la tentación de la serpiente que le convence, dice no, bueno, y hasta que la tentación era grande, ¿no? ¿Cuántos pecados hemos cometido por la tentación? Por eso decimos, no nos dejes caer en la tentación. Hermanos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.